Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos envíe. El tema de hoy se llama Apacienta mis ovejas y está avanzado en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a leer, te invito, más adelante. Quiero que pensemos en el ministerio del Señor Jesús. Él estuvo en su ministerio, según los comentaristas, 3 años y medio aproximadamente, con sus discípulos. 12 discípulos convivieron con él. Después de resucitado, estuvo con ellos 40 días y apareció en varias ocasiones. Bueno, Mateo capítulo 16, 18, Jesús les había dicho poco antes: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora el Señor Jesús, estando aquí frente al mar de Tiberíades, establece un ministerio muy importante dentro de su iglesia. Ya conocemos el pasaje de Efesios que dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, aquí el Señor estableció un pastor. Antes de que la iglesia, técnicamente hablando, comenzara, Jesús proveyó un pastor. Dice el versículo 15, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Son extrañas las preguntas de Jesús y a veces difíciles de entender por qué le hizo de esta manera estas preguntas. Hay quien opina que fue en 3 ocasiones en que le negó. Por eso es que le hace la pregunta 3 ocasiones. Bueno, es posible que así sea. Pedro había dicho: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero vamos a analizar un poquito más este pasaje, que nos arroja un poquito más de luz si lo analizamos con detenimiento. El siervo de Dios no debe verse superior a los demás, a nadie, o no debe de creer que tiene más amor que otros. Hay quien cree que yo amo más la obra, los pastores, a los pobres, el trabajo, etc. El mayor debe verse a sí mismo como el que sirve, de acuerdo a la instrucción de Jesús. Quien está al frente de las ovejas de Jesucristo y pretende servir de guía o de pastor, tiene que preguntarse cuánto está dispuesto a dar de sí mismo. Y cuando hay pruebas, cuando hay situaciones difíciles, debe evaluarse. ¿Cuánto pude entregarme al Señor? ¿Cuánto realmente me entregué al Señor y a su obra? Porque hay quien quiere hacer diferencia el Señor y la obra del Señor. Pero yo creo que la obra del Señor está junto al Señor. Es bien fácil decir: Señor, yo te amo. Pero tu obra no, es que no. Yo te amo a ti, pero tu obra no es lo mismo. La obra del Señor es del Señor. Bueno, las preguntas de Jesús no era porque quisiera respuestas. Jesús las sabía. Las preguntas eran para que Pedro se analizara a sí mismo. Es decir, Jesús acompañó a Pedro en este análisis de su persona, de su proceder, para que estuviera preparado para ejercer el ministerio que Jesús le iba a encomendar. Jesús, aunque tuvo muchos discípulos, de esos fueron 12 especiales, y de estos 12, 3 lo fueron: Pedro, Jacobo y Juan. Tuvo el Señor un trato muy especial, muy específico con cada uno de estos 3. Bueno, ahora que Jesús iba a dar un ministerio especial a Jesús, estando todos juntos, es importante que veamos lo que Jesús le muestra a Pedro. Si tú quieres servir a Dios,
tienes que estar dispuesto a dar más. ¿Más que quién? ¿O más que qué? Más que todos, más que ayer, más que tú mismo, más, más, más. La pregunta fue, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En griego, la pregunta es, Simón Yanou, agapasme pleon auton. La respuesta de Pedro fue, nai curie, su oídas otifilo se. Bueno, para no distraerte de la idea, si no sabes griego, me voy a referir a menos palabras. Jesús le pregunta, Pedro, ¿agapasme? Y Pedro le contesta, sí Señor, tú sabes que filo sé. Agapao es el verbo incondicional, el verbo como Dios nos ama a nosotros. Jesús dijo, como yo os he amado, y usa el verbo agapao, que os améis también vosotros. Fileo es el amor filial, el amor humano, el que todos tenemos por el hecho de ser humanos. Un asesino puede amar a su familia y aborrecer a su vecino. Puede matar a su vecino, aunque ame a su familia. La Biblia dice, el amor no hace mal al prójimo. Bueno, es como si Jesús le preguntara a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestará, sí Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, la mera verdad, algunas personas, si tú le preguntas, ¿es lo mismo amar que querer? Puede ser que digan, sí, es lo mismo. Bueno, vamos a decirlo de otra manera. Imagínate que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestará, sí Señor, tú sabes que te aprecio mucho. Ah, ¿verdad? ¿Sí se nota la diferencia? Bueno, no sé qué pienses tú, pero creo que el amor de Pedro, bueno, a juzgar por la respuesta de Pedro, deja mucho que desear. No sé cuántas otras cosas estuvieran deficientes en la persona de Pedro, pero Dios quiere que veamos nuestras deficiencias, primeramente nosotros, para que luego estemos dispuestos a superar esas deficiencias, para que querramos ser mejores y nos esforcemos para lograrlo. Bueno, Pedro dejó mucho que desear con su respuesta. Sin embargo, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Este es el primer ministerio que Jesús instituye, no cabe duda que es muy importante. La Biblia dice en Efesios, ya repetimos ese versículo, que el Señor constituiría estos ministerios. Ahora aquí ya lo hace. Tenía antes ya discípulos que después llamó apóstoles. En realidad fueron apóstoles técnicamente hablando cuando Jesús ascendió al cielo, que les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es cuando los envía, es cuando los constituye en apóstoles. Pero aquí primeramente ha constituido un pastor. He leído, muchos comentaristas dicen que el primer ministerio que estableció el Señor fue los apóstoles. Pareciera ser que sí, pero antes de que Jesús los enviara a los llamados apóstoles, Jesús instituyó otro ministerio, pastor. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta cómo el Señor provee? Antes de que la iglesia, técnicamente hablando, fuera iglesia, ya había un pastor. El Señor ve por nosotros. El Señor provee para darnos palabra a nosotros. Bueno, es muy fácil pensar que si yo soy pastor, es porque soy muy bueno. Si canto muy bonito, ay, es que yo soy consentido de Dios. Yo he escuchado personas que dicen que son consentidas. No sé si se la crean todos los que he escuchado, pero sí he escuchado a muchas personas que así lo dicen. Bueno, y si soy pastor de una mega iglesia, una grande iglesia, pues seguramente es porque soy muy espiritual, o muy sabio, o muy inteligente. Es que yo, y unos le llaman a eso el juego del yo, ¿verdad? Pero en este pasaje vemos que Jesús da un ministerio a un siervo suyo y lo hace porque el amor es perfecto, porque Dios es sabio y tal vez otra cosa importante, porque no hay más. ¿De dónde va a tomar el Señor a un siervo perfecto? El Señor Jesús dijo, tú cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, di, siervo inútil soy, porque lo que debía haber hecho, eso hice.
Algunas personas podrían decir, ¿cómo? ¿Dejó a Pedro como pastor? ¿A Pedro? Pero si él lo negó 3 veces. Bueno, si me buscas defectos, los vas a encontrar. Si le buscas a cualquier ministro de Dios, sea cantante, pastor, evangelista o como se llame, vas a encontrar defectos. El Señor no quiere que nos pongamos a buscar defectos. El Señor quiere que cada uno, donde el Señor lo estableció, así sirva a los demás y que nadie se crea superior a nadie. Al contrario, que nos veamos como servidores de los demás. Bueno, solo hay uno perfecto que merece honra y gloria. Y Dios dice, no compartiré mi gloria con hombres. Bueno, Juan Carlos Ortiz en su libro Discípulo, él critica a algunos que se refieren así, que hablan así. Y ahora con ustedes el gran siervo de Dios. Él dice, si es gran, no es siervo. Y si es siervo, no es gran. Bueno, ¿qué dice la carta de Judas? Versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sean gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que conste, Pedro, que conste, discípulos de Jesús, Pedro aún tiene mucho que aprender, pero Jesús le da un ministerio. Antes no lo había pensado, pero ahora me atrevo a sugerir que la primera encomienda de Jesús a Pedro, apacienta mis corderos, requiere un poco menos que pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. ¿Te fijas? Usa palabras diferentes. Apacienta, corderos, pastorea, ovejas, apacienta, ovejas. Bueno, la primera creo que requiere un poco menos de esfuerzo. Yo recuerdo desde tiempos como seminarista, el decir de los compañeros del seminario era que es muy diferente pastorear a cristianos recién nacidos que cristianos que tienen mucho tiempo. Alguien que decía, me invitó a esta iglesia, tiene 3 años de organizada. Yo voy a abrir obra nueva, prefiero estar en una iglesia vieja. Cuando alguien decía, voy a ir a pastorar a la primera de quién sabe qué ciudad. Pobre, la que le espera. Esa iglesia que está formada por miembros que tienen muchos tiempos. Bueno, no sé cómo lo veas tú, pero esos dichos de seminaristas y de pastores también. Creo que es más fácil servir a Dios sirviendo a corderos que a ovejas. Es más fácil. Sucede como en lo humanamente hablando. Los niños de 4, 5, 6 años dicen, yo cuando sea grande, yo quiero ser como mi papá. Los cristianos nuevos quieren ser como el hermano fulano, qué bonito habla, como el hermano sutana, qué bonito canta, el pastor, qué bonito predica. Y para el cristiano nuevo todo es bonito y él quiere aprender. Después abre los ojos a defectos de hermanos y se sorprende. ¿Cómo? Y se estanca por poner la atención no en Cristo, sino en los hermanos, en los defectos de los hermanos. Qué triste. De esta manera es más fácil apacentar corderos que pastorear ovejas. Bueno, es lo segundo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Cómo fue que pasó esto? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Esta segunda pregunta fue más corta. No le dijo, ¿me amas más que estos? Nada más le dijo, ¿me amas? Nos parece extraño que pregunte otra vez Jesús, ¿verdad? Pedro, vamos a volver al sentir del texto griego. Jesús le pregunta a Pedro, la segunda vez, Pedro, ¿me amas? O sea, ¿agapás me? Y Pedro le contesta, sí, Señor,
filo sé. Tú sabes que filo sé. Vuelve a la misma respuesta, a la misma pregunta de Jesús, la misma respuesta. No sé qué tanto lo haya hecho pensando, sintiendo, pero contesta aparentemente enseguida. ¿Ok? Jesús es cuando les dice, pastorea mis ovejas. Las ovejas son las que no son corderos, ya tienen más tiempo como cristianos. Pastorear abarca más que apacentar. Bueno, literalmente hablando, apacentar está en relación directa a llevarlos a pastar, cuidarlos mientras se alimentan. El pastor lleva a donde hay pastos verdes para que coman las ovejas. Eso es todo. Puede ponerse a descansar, a tocar la flauta, como Benito Juárez cuando niño, ¿recuerdas la historia? Benito Juárez, pues ahí en lo que sus chivitas comían, él se puso a tocar la flauta, no sé, cantar, soñar, tal vez un día sea presidente, qué sé yo, y como dicen, se le fueron las cabras, al grado de que se espantó y ya no regresó con su tío, con el que estaba, por temor, perdió el rebaño, se distrajo, estaba apacentando. Apacentar es cuidar mientras comen las ovejas. Pastorear las ovejas, entonces quiere decir, es algo más amplio, es todo lo que envuelve ser pastor. Apacentar, llevar al abrevadero, cuidarlos del peligro, sacarlos del redil, regresarlos al redil, contarlos, etcétera, etcétera. Es más amplio. Pastorea mis ovejas. A más de que es toda la actividad pastoral, es a los que ya tienen tiempo. Ok, Pedro, ya te encomendé a los nuevos. Ahora, a los que tienen más tiempo, también tienes que pastorearlos, tienes que cuidarlos, tienes que ver por ellos. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, actitud, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los fieles, pero ninguno tenga en poco tu juventud. Las personas que tienen tiempo podían tener en poco a Timoteo, que era joven. Los ancianos que iba a supervisar Timoteo podrían sentirse que sabían más, que tenían más edad, que tenían más experiencia, posiblemente experiencia en cosas de la vida, en filosofía popular, pero el Señor constituyó a Timoteo como pastor. Va a supervisar el trabajo de los ancianos. Esto manda y enseña, le dice en otra ocasión. Ninguno te menosprecia. Mira que todos los ancianos enseñan una misma cosa, etc. Bueno, pastorea mis ovejas. ¿Qué podemos decir de la tercera ocasión? Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, en el español, si lo leemos así nada más superficialmente, pareciera que Jesús es un poquito incisivo, un poquito cargadito, como que termina con la paciencia del pobre de Pedro. Se entristece que por 3 veces le pregunte lo mismo. Pero analizando el texto griego, la pregunta no es la misma. Más bien el paciente es Jesús. Amoroso y tierno se dirige a Pedro para decirle, quien no se había dado cuenta, contesta sinceramente, eso sí. Bueno, la pregunta de Jesús, puesto que le había preguntado a Pedro, Pedro, agapásme, y Pedro le había contestado, tú sabes que filo sé. La tercera ocasión, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿filo sé? Le había preguntado, agapásme, y Pedro le contestó, filo sé. Entonces la tercera pregunta es, Pedro, filo sé. O sea, ¿hasta ahí llega tu amor, Pedro? ¿Solamente me aprecias? ¿Hasta ahí llega tu estimación por tu Señor y tu Maestro? ¿Por aprecio me aprecias mucho? Es por eso que Pedro se entristeció. Y de hecho, literalmente, el texto griego dice que se estremeció. Jesús le pregunta, imagínate las palabras tiernas del Señor. Pedro, fileisme. Y Pedro se estremeció.
se sintió desnudado de corazón y alma. Se dio cuenta hasta ese momento de que sí era imperfecto su amor. Y ahí está su maestro tiernamente encomendándole un ministerio tan tremendo como apacentar sus corderos, pastorear sus ovejas. Y él así imperfecto. Recuerdo cuando Jesús se manifestó en su poder cuando pidió la barca a Pedro la primera vez, una pesca milagrosa. Pedro le dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Aquí se estremeció Pedro. Ay. Y no es solo que se hubiera sentido apenado con el Señor, sino avergonzado él mismo. Pedro, me decepcionas, Pedro. Por eso se entristeció, se estremeció de que le hubiera preguntado si solamente lo apreciaba. ¿Hasta ahí llega tu amor, Pedro? ¿Por qué a pesar de todo Jesús siguió dando esta encomienda a Pedro? Tenemos que recordar el sacerdocio en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice que Dios escogió sacerdotes y profetas de entre el pueblo para que ellos sepan tener misericordia del pueblo. Dios no envía ángeles para que sean evangelistas o pastores o sus siervos. Escoge de entre nosotros. No se trata de que cualquiera puede estar en cualquier lugar, en cualquier ministerio. Se trata de que Dios, a pesar de que somos imperfectos, nos escoge y nos llama para su servicio. Es por eso que el siervo de Dios debe conservar la humildad, considerarse a sí mismo y ponerse el mayor como el que sirve. ¿De dónde iba a tomar el Señor varones que le sirvieran? Tiene que ser del pueblo. El Señor tenía que escoger a uno o a otro. Escogió a Pedro. Creo que Pedro tenía algo a su favor. Era dinámico, estaba dispuesto, pronto para dar de sí. Llegó un momento que se acobardó cuando lo negó, pero él estaba. Él siguió. Cuando Jesús fue aprendido, él siguió a ver a dónde llevan a su Señor. Ya después se acobardó. También tal vez se estremeció y hasta lo negó. Bueno, hay uno perfecto. Jesús con razón dijo: a nadie llaméis bueno en esta tierra. Uno es bueno, vuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces llamamos buenos a las personas? Y debemos ser buenos. Pero hay uno bueno, nuestro Padre Celestial. Bueno, es por eso que la tercera respuesta de Pedro dice de la siguiente manera. Dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿fileisme? O sea, ¿me aprecias? Después de que se estremeció, dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Bueno, ¿qué le costaba a Pedro decir te amo? Pero Pedro era sincero y estaba hablando con el que pesa nuestros corazones. La primera palabra dice aquí: tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. La primer tú lo sabes traduce la palabra griega oídas. Es un conocimiento que viene de la lógica. Pues se supone, salta a la vista, cualquiera se da cuenta que tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ese segundo sabes traduce la palabra griega ginosko. Esta palabra viene del conocimiento de gnosis, sabiduría, del conocimiento que se adquiere por la experiencia. Ginosko es el conocimiento que adquieren los niños. El otro oídas es como si fuera el intuitivo, conocimiento intuitivo, pero este es el aprendido. O sea, Pedro lo que está diciendo aquí: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. O sea, tú te has dado cuenta que mi amor es imperfecto. Por experiencia tú lo has visto, Señor. Yo te negué, yo me acobardé en un momento dado, yo presumí que te amaba, yo presumí que no te negaría y te fallé, Señor. Tú lo sabes todo. Bueno, podemos entender mejor por qué el Maestro, por qué el tierno Jesús preguntó 3 veces:
me amas. El corazón y la mente de Pedro están descubiertos. Ahora Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir apacienta mis ovejas? Bueno, ya he dicho que apacienta se refiere a cuidar, literalmente hablando, mientras comen. Un pastor tiene que llevar a sus ovejas a buscar hierbas. Mira, aquí a mis espaldas está una imagen de Wadi Rum. Allí en Wadi Rum, en Jordania, en este wadi hay una bajada encañonada de agua, hay unas sierras, peñas, y hay un cañón muy estrecho y va bajando en ocasiones solamente del año. Cuando nieva, cuando la nieve se derrite, después viene y escurre el agua y forma arroyos, ríos, que hay unos árboles ahí que salen de la peña. No sé si salieron de una peña rota o yo creo más bien que la plantita fue creciendo y rompió la peña. Y ahí están dos árboles en dos peñas. ¿Ves eso con frecuencia por allá? Ahí está la peña, está seco, está árido. Las semillas después de años de estar ahí reciben humedad y crecen. Bueno, los pastores en los lugares desiertos tienen que buscar estas hierbas. Estas pocas hierbas que hay en la sierra, en el desierto, y llevan a sus ovejas y allá quedan a dormir a veces porque cuando cada vez son más escasas las hierbas verdes. El pastor tiene que buscar para apacentar a sus ovejas. Es una labor a veces pesada. Pablo dice, oren por mí para que me sea dada palabra, para hablar como debe de ser. Ese es el punto de apacentar las ovejas. Apacentar es la palabra que necesitan. Un pastor, un predicador, un maestro puede hablar palabras. Puede hablar por horas palabras, puede predicar de la palabra, puede hablar, puede gritar, bla, bla, bla. Y los hermanos, amén, amén, amén. Sí, pero es lo que Dios quiere que digas a tus ovejas. El apóstol Pablo, ¿quién es Pablo? Aquel que llenó el mundo habitado con la palabra de Dios. Él ora, hermanos, oren para que Dios me dé palabra. ¿Que no tendrá palabras Pablo? De los más sabios de su época. Pero él ora a los hermanos, humildemente pide, oren por mí para que me sea dada palabra, para hablar como debe hablar. Dice la palabra de Dios, abre tu boca, yo la llenaré. Esa es la promesa. Te será dada palabra, aun cuando os lleven ante magistrados y autoridades, dice Jesús a sus discípulos, no teman, les será dada palabra. Es eso lo que necesita el pastor para apacentar. Predicar, cualquiera puede predicar. Enseñar, cualquiera. Hablar por internet, cualquiera. Con un telefonito de estos puede hablar al mundo entero. Pero ¿qué es lo que vas a hablar? Que Dios te dé palabra, hermano predicador, colega, consiervo, es una tremenda responsabilidad. Apacienta mis ovejas. ¿Qué necesitan las ovejas? Hay algunas ovejas que quieren crecer, hay algunas que se resisten, hay algunas solícitas, prestas, hay otras temerosas, recelosas. Hay personas dadivosas, hay personas mezquinas. Hay personas que les duele perderse de un culto de adoración. Hay personas que fácilmente, es que recibí un familiar, es que llevé a mis familiares porque les había prometido salir al parque. Y el pastor tiene que apacentar a esas ovejas, tiene que tener palabras para uno y para otro y para otro, y no es la misma palabra para todos. Apacienta mis ovejas. Bueno, es por eso que Jesús llevó a Pedro en este proceso de darse cuenta de su imperfección. Imagínate, Pedro, eso eres tú, que estabas dispuesto, que decías que darías tu vida por mí, me negaste. ¿Qué será este hermano que era temeroso, que era cobarde y el Señor lo alcanzó, gloria a Dios? ¿Qué será este hermano que era un delincuente? ¿Qué será este hermano que era un mentiroso, que era un fornicario, que era un adúltero que el Señor alcanzó? Imagínate, Pedro, ahí está el siervo de Dios que el Señor lo llamó de entre el pueblo para que se compadezca de los demás. No para que les dé por su lado, no para que los consienta simplemente, no para que cierre la vista al pecado, para que los apacente, para que les dé la palabra de Dios, la palabra que necesitan, no la propia palabra, no la propia opinión, no el yo creo, yo pienso.
el Señor te habla. No es cualquier cosa. Apacienta mis ovejas. Bueno, gran ministerio que dejó el Señor a Pedro. Pedro es ejemplo para todo pastor del día de hoy. Solícito para predicar. Todo lugar que se abría a la palabra de Dios. Había un problema, era llamado Pedro. A cualquier hora y a cualquier lugar, allá va Pedro. Dios que lo llevó a predicar a judíos y a gentiles. Siendo el judío de corazón, de hueso colorado, ahí está predicando también a gentiles. Cuando leemos las cartas de Pedro podemos ver ahí, no el pescador del mar de Galilea, de Capernaum, podemos ver al pescador de hombres, cautivador de voluntades. Él como pastor sabe exhortar a los ancianos, ubicándose él mismo entre ellos para apacentar la grey de Dios. Él les dice, yo como anciano también, escribe a los ancianos y les dice, yo como anciano también. El pastor tiene que exhortar, yo como oveja también. Pablo dice, habla de la palabra que es para los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. No es que él viva como pecador, es que él sabe que es imperfecto. Él fue terriblemente pecador, Dios lo perdonó. Ahora se evita el pecado. Ahora olvida lo que está atrás y se extiende adelante. Bueno, ¿sirves a Dios? Más aún si eres pastor, ¿qué tanto estás dispuesto a dar, a sacrificar de ti mismo? Apacienta los corderos, pastorea las ovejas, apacienta las ovejas del Señor. Dios te bendiga.